Estoy dispuesto a dar la vida 100 veces por defender la libertad de vuestras conciencias. Yo he defendido la libertad personal de la gente toda mi vida y la defiendo ahora y moriré defendiéndola, pero con responsabilidad personal. La persona que no quiere ser responsable de sus actos no merece la libertad. Trata a la gente con justicia y déjate llevar un poco del corazón. Haz lo que puedas por los demás por medio de tu trabajo y vive con la justicia y la caridad. Que no seáis egoístas. Que estéis dispuestos a ayudar a vuestros compañeros a ser leales con todos. Dispuestos a perdonar, a disculpar, a convivir. Con los brazos abiertos donde quepan todos. Los de la derecha, los de la izquierda, los de enfrente, los de atrás, todos, todos, todos. No podemos cerrar los brazos a nadie. No podemos ser personas de partido. No podemos hablar de luchas. La lucha es anticristiana. Nosotros hablamos de entendimientos. Nosotros hablamos de cambiar intenciones para llegar a un acuerdo. Los fanáticos no saben amar ni perdonar. Tú y yo debemos ser rebeldes de los otros, de los que dan soluciones. Soluciones de justicia y soluciones de caridad. Soluciones de cristiano. Una solución inmediata. Ser mejor cada día tú y yo. Quiero serviros, quiero quereros. Me gustaría hablar con cada uno, con cada una. Y daros un poquito de aliento cuando lo necesitéis. Un poquito de fuerza, un poquito de luz. Y hasta un poquito de sal si estáis así. ¿Lo vas comprendiendo? Bueno, pues nada, para mí es un honor estar aquí hoy y quería dar las gracias sobre todo por haber venido tan puntuales. Hay gente que ha venido puntual y no puede estar aquí dentro. Me gustaría saber de aquí, si pueden levantar la mano, quién ya se ha leído el libro. Muy bien, muy bien. Entonces, como ya muchos se han leído el libro, espero que puedan prepararse también algunas preguntas, porque yo tengo algunas preparadas, pero la intención es que luego haya un poco de coloquio, ¿vale? O sea, que vayan pensando qué van a preguntar. Entonces, la fundación del Opus Dei cumple 90 años. ¿Este es el motivo real por el libro? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué surgió que dijera, tengo que escribir un libro sobre estos temas, ¿no? San José María. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer esta presentación a mi editor y a la presencia de tanta gente. Yo vengo ahora de la quinta provincia gallega, que es Buenos Aires. Con lo cual tengo un poco de jet lag, etcétera. No sé si voy a decir cosas coherentes. Yo estoy embarazada, ¿eh? O Espero sea que sí, bueno, más o menos. Muy bien. Entonces, yo creo que este libro surgió de un cargo de conciencia. Es decir, había escrito sobre muchas cosas, sobre muchos autores, sobre muchas ideas, y en cambio nunca había escrito nada directamente sobre San José María. Hice un primer intento hace muchísimos años de un artículo que lo vieron otros profesores y me lo criticaron mucho, diciendo, no, esto todavía no está maduro para publicarse, esto es muy complicado, no voy a escribir sobre San José María porque todo el mundo se está mirando a ver lo que uno dice. Con lo cual llevaba años con ganas. Yo de vez en cuando hago lista de los libros que me gustaría escribir antes de que me muera. Y uno de ellos era El último romántico con este título, porque siempre me impresionó mucho esa expresión de San José María. Entonces era el cargo de conciencia, decir, bueno, yo le debo a San José María mi vocación al Opus Dei, mi sacerdocio, le debo tantas cosas y me gustaría pagarlo de alguna manera. Y pensaba que con el 90 aniversario del Opus Dei podía ser un buen momento para recordar algo del mensaje tan rico de San José María. Entonces era una deuda de gratitud que tenía. Y por otro lado me parece que, aunque seguramente habrá alguna pregunta en ese sentido, el mensaje es absolutamente actual. O sea, no es que haya que actualizar el mensaje. El mensaje es la llamada universal a la santidad en medio del mundo, a través de esas mismas circunstancias. Pero lo que sí cambian, de eso me vas a apuntar, ¿no? Era la segunda bueno, pregunta. Pues, pero no es la persona. Okay. No, entonces simplemente lo que sí cambian son las circunstancias.
Una cosa es cómo se trabajaba en los años 40, otra cómo se trabajaba en el 2018. Una cosa es la situación de la familia en los años 50, otra en la actualidad. Y así sucesivamente, entonces era ponerlo en el contexto cultural contemporáneo. Totalmente. Es que justo esa era la siguiente pregunta, ¿no? O sea, el mensaje revolucionario de San José María, de hallar la santidad en medio del mundo, la pregunta que quería hacerle es, bueno, habrá gente que ya sepa la respuesta. Pero es verdad que en el libro explica muy bien eso de la santidad en el mundo, en qué consiste, cómo se puede uno santificar el trabajo. Entonces, para la gente que no conozca la respuesta, si puede dar alguna pincelada, tampoco desvelar nada, porque tiene que leerse el libro, pero si tuviera que hablar con una persona que no tuviera nada de conocimiento de San José María, nada de conocimiento sobre el Opus Dei, ¿cómo se santifica uno en el trabajo? ¿Cómo se hace eso? Sí. Bueno, este mensaje hoy en día es muy conocido, pero no solo atribuido a San José María, sino que forma parte de la doctrina de la Iglesia. El Espíritu, gracias a Dios, ya es doctrina universal, pero cuando en 1928, con la luz que recibió San José María, directamente del Señor, que le hizo fundar el Opus Dei, la empezó a proclamar, era considerado un hereje, porque lo revolucionario no es la llamada universal a la santidad. Muchísima gente en esos años hablaba de que Dios nos llama a todos a ser santos. Voy a hacer propaganda de otro libro de Rial que se llama Cristianos en la Encrucijada, donde trato de los intelectuales, sobre todo franceses e ingleses, ante la encrucijada del periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la gran crisis moral. Todos dicen que estamos llamados a ser santos. Y a su vez casi todos dicen lo que hay que hacer es imitar al benedictino, al franciscano, a la monja de clausura en el mundo. Cosa que me parece muy bien, pero a veces es un poco complicado, porque el mundo no es un monasterio. Lo revolucionario de San José María es precisamente a través de esas circunstancias. O sea, el Señor te espera mientras uno trabaja, mientras uno cumple sus obligaciones familiares, en las relaciones sociales. Él utilizaba una frase muy redonda, decía que hay que santificar el trabajo, santificarse con el trabajo, santificar a los demás con el trabajo. Santificar el trabajo es hacer el trabajo bien hecho, un trabajo que se le pueda ofrecer a Dios, hacer el sacrificio de Abel, que le ofrecía lo mejor de la cosecha. Entonces, tratar de hacer las cosas cuidando las cosas pequeñas, terminando bien, aunque, quizás te voy a quemar las preguntas. No. Antes quizás se subrayaba demasiado eso, terminar las cosas con perfección, pero hoy tenemos un problema psicológico muy grave en la sociedad, que es el perfeccionismo, y la gente se quiebra porque se pone un ideal tan alto de su propia perfección, a veces de una forma un poco vanidosa o soberbia o lo que fuera, que al ver que uno no llega, se quiebra y hay un problema de identidad muy fuerte. Por eso en el libro digo, por supuesto, que hay que trabajar bien, pero a su vez subrayo que a veces él decía lo mejor es enemigo de lo bueno, y hay que saber convivir con la imperfección. Santificarse con el trabajo, que es en el ámbito del trabajo donde vimos una serie de virtudes. Por ejemplo, la capacidad de servicio, la paciencia con los demás compañeros o compañeras de trabajo, la constancia. Bien, es una palestra, un lugar donde podemos ejercitarnos en las virtudes. Y santificar a los demás en el trabajo porque las relaciones laborales son habituales, todos trabajamos en una oficina, en el mismo hogar familiar, todo es trabajo, y entonces hay una serie de relaciones, y esas son las personas que el Señor quiere que acerquemos a Dios, que les ayudemos a santificar. Eso es lo que yo diría a una persona que no tiene ni idea, pero me parece que gracias a Dios la llamada universal a la santidad es algo ya adquirido, y que el Señor nos espera en circunstancias ordinarias. También hoy no suena a nuevo. En los años 30 sonaba nuevo, y el libro Camino, el libro más importante de San José María, fue quemado como libro herético en alguna iglesia en Barcelona, por lo menos. Ahora
creo que las cosas han cambiado. Gracias a Dios. Vale lo de, o sea, lo de por la mañana que hay que ofrecer el día y tal. ¿Se puede hacer así, en plan como un futbolista que dedica al gol? En plan, va por ti. Bueno, esa no es una pregunta formal, ¿no? si no, ese gesto ayuda, porque me contaron una anécdota. El anterior predicador del Opus Dei decía que él odiaba el fútbol, porque en algunos países, como en el que estoy, que lo siento también como mío, porque es mi madre patria, y en el que yo vengo, que hemos dado un escándalo universal con River y Boca, yo tenía que bautizar a mi sobrina nieta y no la pude bautizar por el partido River y Boca. No es cuestión de explicar la situación. Él decía, aunque en el fondo le gustaba y veía algún partido. Entonces le conté una anécdota que también se le puede contar al Santo Padre. En Estonia hay, ahora habrá unos 8.000 católicos. El obispo de Estonia, de Tallinn, es del Opus Dei. Y hay un sacerdote, también de la obra, da la casualidad que es argentino, pero no tiene nada que ver, y que preguntó a los niños de una clase si sabían hacerse la señal de la cruz. Nadie sabía. Y entonces dijo, ¿qué hace Messi? Perdón que soy de Madrid, pero bueno. Y todos los chicos hicieron la señal de la cruz y señalaban al cielo. Con lo cual sirve. Pero no se trata simplemente de un gesto, sino que cada mañana tenemos que ponerle al Señor en sus manos toda nuestra vida, ¿no? Y eso ya es un medio de santificar la vida ordinaria que nos espera. Muy bien, muy bien. Cuando habla de libertad en el apostolado, y esto que ha recalcado tanto de la libertad, bueno, dice en el libro, en la acción apostólica queremos que no haya ni el menor asomo de coacción. Yo pensaba, a veces, bueno, cuando sabemos que algo es tan bueno y que le va a venir tan bien a la otra persona, no tenemos como esa tentación, no de coaccionar, pero ¿no? De a veces insistir demasiado. Entonces, ¿dónde está ese punto de dejar la libertad a la persona, pero a la vez no dejar de decirle, oye, es que esto es la pena? Claro. Hay una frase del Evangelio, en latín se dice compelle intrare, empujadles para que entren, que son los invitados a las bodas. Los invitados reales no acuden, con lo que se vayan a los caminos y empujen a la gente para que entren a la boda, ¿no? Tengo todo preparado. Y San José María decía que ese empujarlo no es un empujón material, no es agarrar a la gente del brazo y llevarla, sino que es el empujón de nuestra oración, de los sacrificios que ofrecemos al Señor, del cariño que ponemos con la gente, de la sonrisa, de la comprensión. Hoy en día que hay tanta gente sola o tanta gente que se siente incomprendida, una frase como ¿cómo te comprendo? Pero que no sea una frase bonita, sino que realmente nos ponemos en las circunstancias de los demás, eso remueve a las personas. Sobre todo porque hay mucha gente que no tiene a nadie a quien le escuche. Papa Francisco habla del apostolado de la oreja, ¿no? Escuchar. Entonces todo eso es una presión buena. La gente, al ver que procuramos ser coherentes con nuestra vida, con lo que creemos, dice, bueno, qué bueno, una persona que me sirve, que me quiere, que me comprende, que me perdona, que busca mi bien. Por más que no estemos continuamente hablándole de que tiene que ir a misa, que tiene que ir a confesarse, que tiene que convertirse, algo estoy seguro que se remueve interiormente, y entonces el apostolado saldrá con muchísima naturalidad, porque este hombre, esta mujer, tiene algo que yo no tengo y que le hace feliz y yo quiero ser como ella o como él. Esa es la presión. Lo otro no sirve para nada, ¿no? Te obligo a ir a misa. Muy bien, cuando en el colegio es obligatorio ir a misa. Bueno, eso significa el día que acabó las clases nunca más ir a misa. No digo siempre, pero muchas veces puede suceder. O los clásicos de la literatura, lamentablemente hay gente que el Quijote, si es obligatorio leerlo, después ya la gente dice, ya basta, no quiero saber nada del Quijote, ¿no? Eso pasa. Sí, me imagino. Entonces, tiene que ser una persona espiritual, la presión del ejemplo, la presión de la caridad. Y el Señor continuamente invita, ¿no? En el Evangelio invita.
tampoco se trata de nunca decir nada, hay que hablar. No basta el testimonio, también tiene que haber una palabra, pero una palabra siempre de invitación, nunca de coerción, porque eso no da ningún fruto. Pues tengo más preguntas, pero vayan pensando porque dentro de poco les voy a preguntar a ustedes. Uno de los capítulos se centra en los pobres y los enfermos, y es verdad que hay gente que no relaciona el Opus Dei con la pobreza, y a mí me da mucha rabia porque San José María es verdad que, sobre todo al principio, es que estuvo muy activo y tuvo muy presente a este colectivo. Bueno, entonces lo que buscaba sobre todo era buscar los medios para que esta gente saliera de la situación en la que estaba. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Y como usted tiene una visión del Opus Dei más global, pues porque en España estamos todos fenomenal, pero en el mundo no estamos todos tan bien. Entonces, si puede contarnos qué hace el Opus Dei en el mundo en este tema, pues... Muy bien. Bueno, me encanta hablar de este tema precisamente en Madrid, porque decía San José María que el Opus Dei nació entre los pobres y enfermos de Madrid, no en general, sino de Madrid. Esto es algo que forma parte del espíritu del Opus Dei, porque forma parte del espíritu evangélico. Yo participé en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, que fue muy importante por muchos motivos. Después fue más importante cuando eligieron al Papa Francisco, porque el documento de Aparecida hay mucho de su pensamiento. Pero fue muy importante porque era el primer viaje que hacía el Papa Benedicto a América, y se consideraba siempre al Papa Benedicto, por lo menos en algunos ambientes, como muy eurocéntrico, ¿no? O europocéntrico. Y dio un discurso inaugural maravilloso, fue interrumpido 17 veces, se ve que la gente estaba muy contenta, y entre otras cosas habló de que la opción preferencial por los pobres no es algo de la Iglesia latinoamericana, progre, etc., sino que es una exigencia evangélica, tiene entraña evangélica. Por lo tanto, quien quiera seguir a Cristo necesariamente tiene que hacer esta opción preferencial por los pobres. Pobres en muchos sentidos, hay pobres que se mueren de hambre en muchos lugares del mundo, quizás no es el caso de Madrid, aunque también hay sectores muy complicados, también por falta de trabajo, por lo que fuera. También hay pobres porque hay gente sola, y eso es una pobreza tremenda. Hay una soledad buena, ¿no? La soledad con Dios, a solas con Dios. Pero luego tanta gente, sobre todo gente mayor, que está totalmente sola, muy en particular en los países más desarrollados, donde no hay ningún tipo de pobreza material, pero hay muchísima pobreza espiritual. Entonces, bueno, eso me parece que es clave para vivir coherentemente con el Evangelio, ver, bueno, ¿qué estoy haciendo yo por los pobres? El pobre que tengo en la esquina pidiendo limosna, o el pobre que no lo visita nadie, aunque tenga muchos medios materiales. Después, a los pobres y a los más necesitados, en primer lugar, los encontramos en nuestra casa, o en nuestras casas. Una persona muy mayor que necesita continuamente de asistencia, o que está continuamente repitiendo lo mismo, etc., porque pobre, tiene muchos años y ya está un poco mal de la cabeza. Uno puede o huir, y si voy a volver cuanto más tarde mejor a mi casa, porque si no me encuentro con esta realidad, o decir, bueno, este es el pobre que tengo que acudir, el pobre que tengo que ayudar, o una persona un poco pesada y que nadie la quiere, y bueno, vamos a hacer esa visita, ¿no? Entonces a veces pensamos que hay que ir a África subsahariana para vivir lo que nos pide el Papa, y sin embargo lo tenemos al alcance de la mano. A su vez, me parece que hay que evitar lo que se llama el pauperismo o el clientelismo. En muchos países, sobre todo de América Latina, se crean unas estructuras para que los pobres siempre voten a la misma persona o el mismo partido político. Les dan ayudas. En un país que conozco muy bien, antes había planes que llaman planes trabajar, y ahora se conocen como planes descansar. Es decir, te dan plata para teóricamente trabajar, pero nadie trabaja porque
Si trabajara tiene sueldos más bajos y ya con la ayuda que da el Estado es superior, ¿no? Eso no ayuda a las personas porque tenemos que hacer que todos salgamos, y en particular las personas más necesitadas, por sí mismas, ¿no? Con el orgullo de decir, bueno, yo estoy saliendo adelante. Sí. Por lo tanto, en todos los países del mundo donde hay labor del Opus Dei, hay este tipo de proyectos, instituciones de todo tipo, desde escuelas a hospitales, a proyectos de formación profesional para empleadas del hogar, para campesinas, para técnicos que bueno, están muy orgullosos porque se les da muy buena formación. A su vez, siempre se busca que ellos paguen algo, de tal manera que no lo vean como un regalo o como una visión paternalista. Y bueno, y poco a poco van saliendo de la miseria para llegar a la pobreza y de la pobreza para vivir una vida digna, ¿no? Eso me parece que es absolutamente fundamental. Bueno, podría contar muchos ejemplos. Quizá uno que conozco muy de cerca, hace muchos años había un colegio en Buenos Aires, en un barrio pobre, al lado de una villa miseria, es decir, más pobre todavía. Colegio llevado por religiosas que llegó un momento que no pudieron sacarlo adelante y de la Arquidiócesis de Buenos Aires, antes del cardenal Bergoglio, nos pidieron si podíamos dar una mano. Y las personas del Opus Dei, junto con otras, asumieron sacar adelante ese colegio, donde estudian 1000 niñas, y el cardenal Bergoglio fue muchas veces, porque le encantaba ese trabajo, porque veía que no era una cosa asistencialista o clientelista. Se trataba a cada una con toda su dignidad, se trataba de llegar a su familia. Los párrocos, los famosos sacerdotes villeros de Buenos Aires, ¿no? De las villas miserias, que los creó el Papa Francisco, estaban encantados con el colegio porque había una joint venture, ¿no? Entre el colegio, y se promocionó la dignidad de estas chicas. Muchas de ellas terminan con becas en distintas universidades. Bueno, eso me parece que es vivir la opción preferencial por los jóvenes. ¿Cómo se llama el colegio? Se llama el Colegio del Buen Consejo. La primera, cuando el Papa fue elegido, yo estaba en Buenos Aires, me escribió una carta y en otras cosas me dijo: mandale saludos a las chicas del Buen Consejo. Con lo cual hicieron un póster y con la frase del Papa. Y ahora, por los 100 años del colegio, también mandó una carta muy bonita. Perdón, también me insistía, tienen que hacer un colegio para los hermanitos de estas chicas, ¿no? Y entonces ya hay un colegio que tiene todavía menos que las chicas, porque va creciendo poco a poco. Es lo que aquí en España se diría un colegio que segrega por sexos. Pero gracias a Dios, en Argentina todavía se puede mantener este tipo de educación. Muy bien. Bueno, yo tengo 1000 preguntas más, pero es que tampoco quiero quedarme aquí ya con todas las preguntas. Entonces, tenemos aquí un micrófono. Tenemos aquí a alguien que puede repartir el micrófono o acercárselo a la gente que tenga preguntas. Si no surge ninguna mano. ¿Sí? Muchas gracias. ¿La voluntaria? Hola. Hola. Sí, funciona. Si no tenemos mandas, yo tengo más preguntas, ¿eh? O sea que aquí que no... Y yo tengo así cosas sin que me pregunten. 1000 preguntas más. Fenomenal. Mientras van pensando, el tema de la ciudadanía. A mí esto es un tema que me encanta. Cómo la gente realmente, a veces vivimos como... Somos como estas personas grises, ¿no? Que estamos acostumbrados a lo mismo y entonces, ¿no? Pero realmente deberíamos implicarnos un poco más. Y esto lo menciona bastante en el libro, como la persona realmente podría, y de hecho es una responsabilidad, implicarse en los temas sociales, porque vivimos en una sociedad, y es una responsabilidad no como miembros del Opus Dei, si fuéramos del Opus Dei, sino como católicos, ¿no? Sí. Bueno, San José María siempre le dio muchísima importancia al tema, tanto es así que en Surco, uno de los libros de pensamientos breves, dedica un capítulo entero a la ciudadanía. Ahí hay muchas citas, no me las recuerdo de memoria, pero en Misión de Cristiano, dice San José María, es hacer que reinen en la sociedad el amor y la libertad de Cristo. Me gustó esa unión, amor y libertad, en distintos ámbitos. En la economía, en el mundo empresarial,
en la política, en la educación, en las políticas familiares. Yo ahora estuve en Jaén, estuve aquí con Begoña, y me gustó mucho porque se habló de esa implicación que tenemos que tener en todos los ámbitos, ¿no? En particular en la educación, habló Begoña, un profesor, un psiquiatra de la Universidad de Navarra, en el tema de la orientación familiar, de ayudar a las familias que están en crisis. O sea, cargar con responsabilidad. Dice San José María, en un texto que cito, que no hay que tener miedo de cargar con la responsabilidad de sacar adelante la sociedad. Es muy fácil quejarse, qué mal que estamos, y eso que no hemos tocado fondo, el año que viene estaremos peor, eso no atrae a nadie. Dice, no, vamos a ahogar el mal en abundancia de bien. No estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida. Y hay que ver cómo se plantea todo tipo de campañas para reformar la sociedad, siempre positivo, porque el alma humana es connatural a la belleza, al bien, a la verdad. Uno entra en sintonía con esas cosas. A nadie le gusta lo feo, lo malo, lo erróneo, que es lo que lamentablemente parece que predomina en las políticas. No hablo de España, por supuesto, sino de otros países. ¿Cómo cambiaría el mundo si los grandes deportistas, los grandes periodistas, actores de cine, políticos, empresarios fueran católicos coherentes, ¿no? De tal manera que me parece que es absolutamente clave. Y ahí hay una expresión que acuñó San José María y que está presente ahora en el magisterio de la Iglesia, que es unidad de vida. A él le reventaba la idea de que el católico se queda a misa los domingos, se confiesa y comulga una vez al año, y después en su familia es un monstruo, en el mundo económico no paga los impuestos que debe, o da mal ejemplo, ¿no? A veces uno le gustaría decir, sé menos católico, no digas que eres católico porque me haces muy mala publicidad. No somos pesativos, ¿eh? Sí. No, bueno, pues entonces la coherencia me parece que es fundamental. Pero no solo a los niveles de las altas decisiones de la sociedad, sino que cada uno puede hacerlo en el ámbito en donde se mueve. Hay un libro interesantísimo del cardenal Newman. Cuando se restauró la jerarquía católica en Inglaterra, primero se aceptó más o menos, pero hubo un artículo de un cardenal inglés que causó la revolución y volvieron a surgir todos los prejuicios antipapales. Y Newman pronuncia una serie de conferencias en defensa de la buena fama de los católicos, también de que somos buenos ciudadanos, etc. Y dice, bueno, yo no creo que logremos cambiar la gran opinión pública, la de The Times, pero sí la pequeña opinión pública, que es la opinión pública que tiene en el barrio de los católicos que viven en el barrio. El panadero, el carnicero, el portero, el cartero, etc., ¿no? Con lo cual ahí todos podemos, aunque no estemos en situación pensamos de influir muchísimo, influimos con una sonrisa, con una buena palabra y con la falta de respetos humanos, hablar de nuestra fe con toda tranquilidad, sin pedir a nadie, pero manifestando la belleza de nuestra fe. Seguro que ya a alguien se le ocurrió una pregunta. No puede ser que los madrileños sean tan tímidos, acá, en primera fila. Bueno, don Mariano, en primer lugar, enhorabuena por el libro y gracias por venir aquí a presentarlo. Yo, en función de mi trabajo, me muevo mucho entre intelectuales, ¿no? Yo quería pedirle que me ayude a vender el libro, ¿no? ¿Cómo hago para convencer a mis colegas y a mis amigos intelectuales para que lean el libro? Perfecto. Pero tú naciste en Tucumán, ¿no? Mi hija yo nací en Tucumán. Ok, pero no se nota. Bueno, yo llevo algún tiempo por aquí. Me imagino. Buenísimo. Vamos a ver, yo con este libro quería que lo entendiera todo el mundo. No sé si todo el mundo lo entiende. Todo el mundo que haya leído alguna vez algún libro.
Sin embargo, para los intelectuales lo que les puede interesar más son las referencias a personas de la literatura, de la historia, de la política, etc. Pero sobre todo, y es lo que quería, gracias por la pregunta, porque es lo que quería decir, el mensaje de San José María será siempre actual, porque la santificación en medio del mundo, en medio del trabajo, de la familia, de las relaciones sociales, es que siempre, hasta que dure el mundo, va a haber familia, trabajo, relaciones sociales. Lo que cambia son las circunstancias. Entonces, este libro no es una actualización del mensaje de San José María, porque, repito, será siempre actual. Como siempre actual es el Evangelio. Pero lo que hay que poner es las claves para poder interpretarlo en el mundo de hoy. Entonces, puedo poner algunos ejemplos. En el año 31, precisamente aquí en Madrid, San José María tuvo algunas gracias especiales por las cuales descubrió la filiación divina, que somos hijos de Dios. Y decía que el fundamento del espíritu del Opus Dei, y creo que lo puede vivir cualquier cristiano, es ser hijos de Dios. Eso da mucha paz y mucha serenidad. Un Dios bueno, un Padre lleno de misericordia. ¿Qué pasa? Hoy en día la paternidad está totalmente en crisis. Si yo le digo a un chico, Dios es tu padre, digo, yo no sé cómo es el padre del chico. La imagen que tiene de padre es el chico, porque hay padres impositivos, padres abusadores, sobre todo hay padres ausentes. Por eso quise ponerlo primero en el contexto de la crisis de la paternidad. Entonces cito, por ejemplo, a Kafka, que tiene un libro muy breve, se llama Cartas a mi padre, Carta a mi padre. Y le dice, querido papá, este libro no es lo suficientemente largo para explicar todos los motivos que tengo para tenerte miedo. O Kierkegaard, que dice que él heredó toda su depresión, melancolía, etcétera, de su padre, a quien quería y a su vez odiaba. Y Dostoyevsky, cuando se entera que los siervos de una hacienda que tenía mataron a su padre, se alegró, porque odiaba a su padre. Y por eso después escribió Los hermanos Karamazov. Me critican, mis libros de literatura critican porque dicen que cuento el argumento. Pero bueno, pero Los hermanos Karamazov los tiene que conocer todo el mundo. Es la historia de un parricidio, que ahí se refleja la relación tan difícil. Entonces, en ese contexto, San José María nos propone la filiación divina. Pues hay que explicarlo. Lo mismo, hoy hay una crisis de autoestima. En general tenemos autoestima baja. Hay un punto de camino que dice, también todo sucede aquí en Madrid, ese estudiante de la Central que se fue encallado el cuerpo, soberbio por dentro, hijo de Dios. Y con segura conciencia te aconsejé fomentar la soberbia. Para levantar la autoestima, cuando la tengamos baja, bueno, el sabernos hijos de Dios nos puede ayudar mucho. Santificación del trabajo. En el mundo occidental, me parece que hoy San José María diría a la mayoría, hombres o mujeres, porque aquí somos exactamente iguales en este ámbito, trabajen menos, por favor, trabajen menos. Lleguen a casa, atiendan a sus hijos, atiende a tu marido, atiende a tu mujer, porque hay horarios absolutamente antihumanos, hay un espíritu de competencia que es una falta de calidad, hay mucha soberbia, mucho triunfalismo, una palabra que me quitaron en Real, porque son durísimos, porque a veces uso argentinismos, que es exitismo. Hay mucho exitismo, hay que tener éxito. Bueno, entonces San José María diría hoy, trabajen menos, pero trabajen mejor, en el sentido, pongan unas prioridades y lleguen a una hora razonable. Profesionalitis. Sí, profesionalitis, etc. Lo que San José María llamaba profesionalitis, yo se llama workaholics. El que o la que, porque en este caso no hay diferencias, está hasta no sé qué, sábado y domingo trabajando, pues eso no se puede santificar el trabajo. Y con esto acabo, la familia. Antes también había muchas crisis familiares, pero si yo preguntara al público, es una pregunta que no hace falta que nadie responda, ¿qué familia es perfecta? Todo el mundo, por lo menos desde un punto de vista cristiano, casados por la iglesia,
con los hijos y nueras o hijas y yernos buenísimos, todos los nietos bautizados, todos se quieren, no existe. Todos tenemos familias con dramas, con tragedias. Entonces, bueno, presentar la familia no simplemente qué bonita la familia, sino, y San José María se da cuenta de las auténticas tragedias que había. Por eso pongo el ejemplo de la familia de Santo Tomás Moro. Digo, para los intelectuales, ¿no? Ahí salen muchos personajes. Santo Tomás Moro, bueno, dice, ¿qué familia la de Santo Tomás Moro? Bueno, el pobre Santo Tomás Moro se casó con la mujer que amó toda su vida y al poco tiempo se murió, enviudó. Y tuvo una hija, que era su hija favorita. Luego se casó con otra señora muy buena, un poco cascarrabias, bastante insoportable. Pero bueno, la quería mucho. Su hija mayor, que era su hija preferida, se va a poner de novio con la última persona con que Tomás Moro quería que se pusiera de novio, que era un luterano proselitista en el mal sentido de la palabra. Claro, el pobre Tomás Moro, en plena cisma anglicano, etc., y le escribe una carta a su hija diciendo, yo ya le dije, ya le hablé, le expliqué todo, ya no le diré nada más, lo abandono en las manos de Dios. Y después el yerno se convierte, escribe una historia de su suegro, y bueno, es un santo. Nuestro padre, San José María, se le mueren 3 hermanas, una tras otra. En crisis económica profunda, vivían bastante bien, pero pasan a vivir bastante mal, en un piso donde no había ascensor, en Logroño, etc. Cuando más necesitan la ayuda familiar, les cierran las puertas, familiares muy cercanos. El padre se muere en el peor momento, el día de hoy, 27 de noviembre, día de la medalla milagrosa, poco antes de su ordenación, y San José María se queda como jefe de la familia. Él tenía la responsabilidad de sacar adelante a la familia también desde su punto de vista económico, y aquí pasaban hambre. Y yo creo que eso es muy aleccionador, porque todos nos quejamos, ay, mi familia, qué desastre. Por lo menos mi madre siempre se queja. Y yo le digo, pero mamá, date cuenta cómo está el mundo y da gracias de la familia que tienes, que no es perfecta. Pero bueno, más o menos es gente buena que trata de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ponerlo en ese contexto me parece lo que dice San José María en la crisis familiar actual, en la crisis de la paternidad, en la workaholics, el mundo del workaholics.